Buenos días, mi coronel, buenos días, mis oficiales, buenos días, mis sargentos, cursantes de CFOTES. Nosotros somos el grupo 6. El tema que nos ha tocado exponer son garantías jurisdiccionales. En este tema vamos a exponer el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Como introducción tenemos que la protección de la persona por jueces y tribunales y el debido proceso se constituyó como una garantía de derechos constitucionales y fue incorporada en forma explícita a la mayor parte de las constituciones en el siglo XX. No solo en el continente americano, sino en todo el mundo, incluida en diferentes tratados y convenios internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas, en cuya cláusula 8 se establece que toda persona tiene un recurso para ante los tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Este principio se complementa con la cláusula 10, en la que se preceptúa que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. En Bolivia, la eficacia de la protección por jueces y tribunales, garantía del debido proceso, se remonta al funcionamiento del Tribunal Constitucional, en razón de que es este órgano el Contralor de Garantías Constitucionales, quien acuñó a través de sus diferentes fallos la vigencia de esa garantía en la economía jurídica procesal vigente de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias, mi coronel. Origen histórico. En el término debido proceso fue utilizado en el Estatuto 28 del Rey Eduardo III, que declara: ningún hombre cualquiera sea su estado o condición debe ser sustraído de su hogar, ni tomado ni puesto en prisión, ni acusado o dársele a muerte sin que se le dé de una respuesta por el debido proceso. Al suprimirse el antiguo procedimiento arbitrario de rey y se dio un inicio a un procedimiento que se escuchaba a las partes y admitía el desahogo de las pruebas. Inglaterra implementó la institución del debido proceso en la época y en este contexto. El debido proceso se consideraba como una ley que se escuchaba antes de condenar, que procede después de haber investigado el hecho y que juzga solo después de un proceso judicial. En Latinoamérica se percibe una serie de garantías, tales como el derecho del inculpado a ser oído, la potestad de hacer valer sus medios de defensa y que se pronuncie una decisión fundada y motivada. Con ello se asegura la obtención de una decisión justa. La idea del debido proceso en los países latinoamericanos sigue el sistema anglosajón. Ninguna persona debe ser privada de la vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal. Surge como una garantía en contra de la arbitrariedad del gobierno, ya sea cometida por el Congreso o por el Ejecutivo o por el órgano jurisdiccional. Si la ley priva a una persona de su vida, su libertad o su propiedad, entonces se le niega protección que ofrece en un debido proceso si el gozo de este derecho está condicionado por requisitos no razonables. El debido proceso resulta violado. Gracias, mi coronel. Garantías jurisdiccionales. En nuestra Constitución Política del Estado, las garantías jurisdiccionales se encuentran estipuladas en el título 4, que establece garantías jurisdiccionales y acciones de defensa.
En el capítulo primero también está como garantías jurisdiccionales, comprendidos entre los artículos 109 al 124. En nuestra Constitución, en el artículo 115, está como toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. En legislación comparada, hemos tomado en cuenta, mi coronel, al país vecino de Argentina. En su Constitución Nacional de Argentina, en el artículo 18, indica: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley ante los hechos de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Eso dice en el artículo 18 de la Constitución Nacional de Argentina. Ahora, en Chile, en su Constitución, establece en el artículo 19, numeral 3, las garantías de todas las personas y la igualdad de protección de la ley. En este artículo estipula el derecho a la defensa jurídica y a la intervención del juez en el inciso segundo, tercero y cuarto. Juez natural y anterior al hecho, y prohibición de comisiones especiales en el inciso quinto. Legalidad del proceso en el inciso 6. No presunción de derecho de la responsabilidad penal en el inciso 7. En materia penal, ley previa y expresa en el inciso 8 y 9. Gracias, mi coronel. Acciones a tomar ante la vulneración. Acciones que se puede tomar ante la vulneración del artículo 115 de la Constitución Política del Estado. El Estado brinda garantías jurisdiccionales. La acción de protección constituye un derecho para todos. Son varios los instrumentos normativos internacionales que aseguran la obligación del Estado de ofrecer los recursos necesarios para la protección, tutela y reparación de los derechos humanos. Ante estos tenemos lo que es la Constitución Política del Estado, el Pacto de San José de Costa Rica, la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley de Ejecución Penal y su supervisión, la Ley número 2496, Ley de Creación de Servicios Nacional de Defensa Pública y los derechos humanos. Muchas gracias, mi coronel. Conclusiones. Dentro de las conclusiones, la garantía del debido proceso y la protección del individuo por jueces y tribunales como un derecho que protege a todo ciudadano. Como garantía procesal se viene aplicando en el derecho constitucional, posteriormente en el derecho penal y en la actualidad en todas las ramas del derecho. Se encuentra como una norma positiva en la Constitución Política del Estado, como en normas supranacionales como en el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Humanos. Además, en la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional, determinó la aplicación de la garantía del debido proceso en todas las ramas del derecho. También podríamos mencionar que es el conjunto de los derechos de la persona la garantía del debido proceso, debido que esta norma procedimental no ha alcanzado un desarrollo pleno en la aplicación de todas las instituciones. Sin embargo, para el ejercicio pleno de la garantía del debido proceso debe considerarse la ley de
procedimiento administrativo en su conjunto, en razón de que este artículo contiene los elementos constitutivos del debido proceso, correspondiendo, por tanto, su aplicación en el procedimiento administrativo. Gracias, mi coronel. Gracias, camaradas.